columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos entonces a ir hoy a estudiar un tema diferente. Llevábamos varias semanas en esta serie de doctrinas fundamentales de la fe cristiana, tocando temas como la justificación, hemos visto también la redención, hemos visto todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo, la salvación que nos ha dado, el alcance de esa salvación y sus beneficios. Y queríamos ahora hacer como una pausa en eso y cambiar un poquito el ritmo de las enseñanzas. Y hoy voy a dar una enseñanza que he titulado La creación del universo. Sé que no voy a decir nada nuevo, porque quizá no hay tantas cosas que decir sobre este asunto a la luz de la Escritura. Seguramente las cosas que diga ya las conocen, pero el tema de hacer esta serie de doctrinas fundamentales no es traer cosas nuevas, sino recordarnos nuestros fundamentos. Hermanos, conforme avanzan los tiempos, llegan más ideas, más religiones, más filosofías, más pensamientos, más voces que nos hablan. Cada uno tiene su idea de la vida, su idea del mundo, su idea de cómo se hicieron las cosas, su idea de cómo debemos vivir, su idea de lo correcto, de lo incorrecto. Eso ha pasado siempre y cada día va a seguir pasando. Cada día las leyes cambian porque nuevas voces se levantan y cambian la idea de la gente de lo que está bien. Un señor en Alemania hace un tiempo convenció a muchísimas personas que había un grupo de gente que eran enemigos de la sociedad y había que exterminarlos. Los convenció y legalmente se hizo una masacre. Asimismo, hay muchas personas que están convencidas de que los cristianos son enemigos y que tienen que matarlos, y eso pasa en algunos países del mundo. Cada año voces se levantan y convencen a multitudes de sus verdades. Por eso hay un montón de gente que está en sectas y tú dices, ¿pero cómo puede ser que estén ahí? Bueno, porque la mentira tiene fuerza y tiene un padre que la respalda y un padre que ayuda y un padre que apoya. Entonces, aunque nosotros tratemos algunos temas que ya conocemos, es importante recordarlos. No porque los hayamos olvidado, sino porque la fe es algo que cada día debe quedarse afirmada en el corazón. Y cuando pongamos la tele o un vídeo de YouTube, nos llegue alguien que porque conozca nuestras creencias diga, mira este vídeo que habla sobre la evolución. Tú, en vez de acabar siendo como una hoja seca movida por el viento, acabes escuchando el vídeo o ignorándolo, pero al menos teniendo la convicción de, no, yo creo esto es la palabra de Dios y si la Biblia dice que es así, es así. Y yo no lo discuto. Entonces no voy a traer cosas nuevas, pero creo que voy a traer fundamentos importantes sobre el tema de la creación. Tenía la oportunidad de hacer una clase bastante larga y por el tiempo no quería, así que la dividí en 2 clases. A veces lo he dicho y digo, puede ser que hoy acabe un poquito antes. Yo sé que esto lo digo, ¿no? Porque mi idea, yo veo mis notas y digo, hoy tiene pinta de que igual acabamos 10 o 15 minutos antes. Pero luego me conozco y seguro que ni me da tiempo de acabar, pero creo que igual hoy acabamos antes. Empezamos con esa idea en mente, pero no la cojan con mucha confianza, ¿sabes? Pero sí que tendremos 2 clases sobre la creación. Esta es la primera, que he titulado La creación del universo. La semana que viene tendremos otra sobre otros detalles que quiero compartir. Así que vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Padre, te pido que me ayudes a compartir tu palabra. Porque, Señor, si tú no me ayudas, solamente seré un hombre hablando de lo que piensa y de lo que cree. Y se quedarán las palabras en sus oídos, pero con tu ayuda, Señor, las palabras pueden quedar grabadas en el corazón. Con tu ayuda, Señor, y con la obra de tu Santo Espíritu puedes afirmar nuestras convicciones. Porque, Señor, estas clases solo pretenden una cosa, que mañana cuando salgamos a la calle, al trabajo o con otros conocidos y nos hablen de sus verdades y de sus ideas, nada, Señor, nos haga tambalear de nuestra fe. Y estemos firmes, Señor, porque, Señor, necesitamos perseverar en la verdad hasta el final. Hay muchos que vamos a ver que se desvían detrás de otras ideas, de otros pensamientos, irán de un lado para otro. Pero, Señor, que nosotros seamos, Señor, como esa roca firme que cuando sopla el viento no se mueve. Y que nuestra firmeza esté en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y te pido, Señor, eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Me gustaría empezar este estudio con una cita de un autor, bueno, ya lo he citado varias veces, así que al final se darán cuenta que es uno de mis preferidos, es J.I. Packer, y dice así: la actividad incesante del Creador, por medio de la cual, con bondad y buena voluntad desbordantes, mantiene a sus criaturas en una existencia ordenada, guía y gobierna todos los eventos, circunstancias y actos libres de los ángeles y los hombres, y dirige todo hacia la meta designada para su propia gloria. En esta cita el autor nos recuerda dos cosas sumamente importantes: que el Señor es creador y sustentador de todas las cosas, y que la meta final de la creación es solo una: la gloria de Dios, como todas las otras cosas. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a empezar a hablar de la creación, y lo primero que vamos a leer es todo Génesis 1, porque para hablar de la creación no nos podemos ir mucho más lejos, sino al principio. Y vamos a estar leyendo desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2 y versículo 3. Desde Génesis capítulo 1 y el versículo 1 hasta Génesis capítulo 2 y el versículo 3. Lo que lo vamos a ir desglosando para que veamos el orden de la creación, cómo Dios creó todas las cosas. Es lo primero que quiero que veamos. Vamos al primer día. Empezamos la lectura en Génesis 1:1 y vamos al primer día de la creación. ¿Y qué vemos ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Así que lo primero que vemos en la creación, este texto que vamos a estar leyendo completo va a ser rápido porque no hay mucha dificultad en su comprensión. Lo primero que vemos es el primer día de la creación, donde vemos dos cosas importantes. La primera, la creación de cielos y tierra. La creación de todo lo que nosotros hoy vemos y palpamos empieza el primer día. Pero hay una cosa también interesante, que no solo son creados cielos y tierra, sino que Dios crea ¿el qué? La luz. Y separa la luz de las tinieblas. ¿Con qué propósito? En el primer día, el Señor, separando la luz de las tinieblas, ya está marcando una cosa que para nosotros va a ser fundamental en toda nuestra vida: el día y la noche. Por eso luego, al final de ese primer día de la creación, vemos que el relato termina: y fue la tarde y fue la mañana un día. Ya empieza a haber una separación de tiempos en cuanto a mañana, en cuanto a tarde, en cuanto a noche, en cuanto a día. Y eso depende únicamente de una cosa: de la separación entre día y noche. Una de las cosas que vamos a ver en todo el relato de la creación es que esa expresión, y fue la tarde y fue la mañana un día, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día, hay una cosa que vamos a entender: que el relato muestra la palabra día de la misma manera que a lo largo de la escritura aparece la palabra día literal para referirse a 24 horas. Y que el relato además muestra y fue la mañana y fue la tarde y fue la mañana, es decir, nos está hablando de días literales. Una de las cosas que a lo largo de la historia la iglesia siempre enseñó, y solo con la llegada de los avances científicos y las voces de la ciencia que empezaron a perturbar a algunos, se empezó a cambiar, es el hecho fundamental de que la tierra, el mundo, el universo, todo lo que Dios hizo, se creó en 6 días. No se creó en millones de años. La tierra no tiene millones de años. Si nosotros solo decimos, bueno, la tierra tiene millones de años, entonces estás negando Génesis. Génesis no da pie a la creencia de una tierra antigua, de una tierra de millones de años. Ellos te pueden decir que por lo que estudian la velocidad de la luz, ellos suponen que el universo tiene millones de años, pero es que ni la ciencia te va a dar una fecha. Tú le vas a preguntar a un científico ¿cuánto tiempo tiene el universo? Hace unos años te dirían 1000 años, 2000 años, 10.000 años, 15.000 años, y van subiendo.
Y conforme el tiempo avanza, sus teorías y sus investigaciones le van sumando tiempo, 100 millones de años, 50 millones de años, 1.000 millones de años, 1 millón de millones de años. Ellos van haciendo sus cálculos según sus investigaciones, no aceptan sus límites y simplemente hacen teorías y exponen sus pensamientos. Pero si nosotros asimilamos una cosa que vimos en los primeros estudios, y es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña. Y quiero afirmarlo porque a mí me da igual lo que diga la ciencia, me da igual lo que diga tu profesor de la universidad y me da igual lo que diga tu amigo que le encanta ver Discovery Channel. La Biblia dice que la tierra fue creada en 6 días literales. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Que Dios tiene capacidad de hacer una creación donde las cosas ya parezcan viejas, también. La Biblia no dice que Adán fue creado con 6 meses. Casi siempre que pensamos en Adán y Eva, ¿cómo los imaginamos? Seres más adultos. Porque nosotros no vemos que Dios no tenga capacidad de crear algo adulto. ¿Por qué Dios no puede crear un animal adulto? ¿Por qué Dios no puede crear un árbol adulto? Dios puede hacer las flores, las plantas, Dios puede poner una semilla, pero Dios también puede poner directamente el árbol. Estamos hablando de Dios. Cuando nosotros nos vamos a dar de frente con la ciencia y intentamos científicamente probarle a la ciencia, no es que mira, pues entonces sí, ¿sabes lo que pasa? Que para Dios un día son 1000 años, son como un día. Entonces ahí pone un día, pero puede ser que sean 1000 años. Intentamos justificar esas cosas. No, Dios hizo las cosas en 6 días. Eso es lo que nos dice el texto. No puedes dudar de ninguna parte de la Escritura. Hermano, el secreto del diablo es hacerte dudar de solo una parte. Porque cuando dudes de una sola parte, todo se cae. Porque cuando dudes de una sola parte, ya no puedes decir toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando dudes de una sola parte, ya no puedas decir toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces tu fe ¿en qué se basa? En averiguar qué partes son verdaderas. ¿Y quién te va a decir qué partes son verdaderas? ¿La ciencia? ¿Las que puede explicar? ¿La teología moderna y liberal? ¿La que ellos acepten? No, es que los milagros no tienen justificación científica, entonces pueden ser mitos. No, lo que Dios ha dicho es verdad. Y si Dios ha dicho que en un solo día, fue la tarde y fue la mañana, un día, y en ese día hizo cielos y tierra, creó luz y separó la luz de las tinieblas, así lo creo yo y así lo voy a enseñar. Me pueden tomar por antiguo, por cabeza medieval, por lo que sea, pero no me importa. No me importa que la gente me vea como alguien que cree cosas antiguas y que está anclado a las ideas medievales. No me importa lo que la gente diga de mí. Me importa dirigir mi vida conforme a la palabra de Dios. Muchos de vosotros pasáis demasiado tiempo queriendo justificar la Biblia delante de los que no creen en ella. Muchos de vosotros pasáis mucho tiempo intentando que la gente acepte vuestras creencias, que no os tome por tontos y decir, no, pero es que lo que creo tiene sentido. No tienes que explicarle a un ateo que no cree que tus creencias tienen sentido. Nosotros no tenemos que defender a Dios. Nosotros no tenemos que defender la Biblia. Él es Dios. Yo no tengo que decirle a la gente, mira, es que tienes que creer. Dios existe, Dios es real. Y si tú no lo crees es por tu pura rebeldía. Yo no tengo que intentar hacer un debate para ver quién tiene mejores argumentos. El mayor argumento que tengo yo para decir que Dios es real es este. La Biblia lo dice. Y no me importan otros argumentos. Que los hay un montón de argumentos, grandes apologetas tienen un montón de vídeos y enseñanzas para dar opiniones racionales. Pero cuidado con empezar a defender tu fe con vídeos que hablan de ciencia y opiniones racionales. Porque tu fe no debe estar basada en lo que alguien te dice con la ciencia. Y es verdad, por ejemplo, mira, es que
Si realmente fuera el Big Bang y no fuera Dios, ¿cómo puede ser que la luna está en un sitio que si se adelanta un poco nos inundamos? Y si se atrasa un poco, esto acaba fatal. Y si el sol se acerca un poco, nos quemamos vivos. Entonces, ¿me vas a decir que es casualidad que todo está en el sitio perfecto? Yo lo creo que hay un diseñador perfecto, pero yo no puedo creer en base a ese argumento. Yo tengo que creer en base a la palabra. Porque el día que mañana me traigan otro argumento más relevante, entonces mi fe se acaba. Que eso es cierto, que es evidencia de que hay un diseñador, lo es. Pero la mayor evidencia para mí del creador es que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y para mí eso es lo que dice, cuando preguntan, ¿tú crees en la evolución o en la creación? La creación, ¿cuál es tu argumento? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero a mí no me convence, es que yo no tengo que convencerte. Tú me has preguntado cuál es mi argumento y ese es el mío. Pero yo tengo muchos otros, pero me da igual. Ese para mí vale más que 800,000 estudios científicos. Porque la palabra de Dios me pesa mucho más que la palabra de 800,000 hombres. No me importa cuántos años pasaron en un telescopio y cuántos años pasaron en un microscopio. Si la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa es mi verdad. Y moriré con ella. Y no me sacarán de allí. Me llamen necio, bobo. Yo prefiero pensar que ellos son los necios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es mi argumento. Mi vida se basa en la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. ¿Saben por qué yo no creo en divorciarme? Porque la Biblia dice, yo soy Dios y aborrezco el divorcio. Esa es mi vida. Tú debes empezar a manejar la tuya igual. Los vídeos de YouTube te van a volver loco. Vas a acabar confuso. Vas a acabar yendo detrás de 1000 voces. Tu vida debe seguir una sola voz. La Biblia dice. La Biblia dice. Primer día Dios crea cielos y tierra. Crea la luz y separa la luz de las tinieblas, formando así, como he dicho, lo que nos regiría todo nuestro tiempo, mañana y noche. Segundo día, a partir del versículo 6 leemos. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana. ¿Ven la expresión? Fue la tarde y fue la mañana. Nos tiene que quedar muy claro algo. Son periodos de tiempo que nosotros conocemos, tarde y mañana. Periodos de tiempo de un día. De un día. Y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Cuando el texto nos dice que la expansión es lo que conocemos como cielos, lo que vemos en el segundo día de la creación es lo que nosotros vemos, las nubes, que si tú miras allá arriba está cargadito de agua, aunque no lo creas. Y luego la otra separación son las que están debajo de la expansión, esas otras aguas. ¿Qué aguas están debajo de las nubes? Nosotros llamemos los mares, todo lo que viene siendo la parte de agua que nosotros tenemos en nuestra tierra, incluso las aguas subterráneas. Todo eso fue creado el segundo día. Vamos al tercer día, a partir del versículo 9. Entonces dijo Dios, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Tienes que ir visualizando un poco la escena. Al principio tenías nubes y solo mar. Ahora Dios separa un poco el mar, separa un poco las aguas y saca a la luz tierra, lo seco. Y tenemos por un lado la tierra, lo seco, y por otro lado el mar, las aguas. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana
el tercer día. Así que en el tercer día, ¿qué hemos visto creados? El mar se separa ya de la tierra, lo seco empieza a aparecer y en eso seco el Señor ya empieza a hacer más creación. ¿Y qué empieza a crear? Vegetación. Tenemos hierbas que dan semillas y luego también añade árboles frutales que produzcan fruto y cada uno con su semilla. Llevamos 3 días de creación. Vamos al cuarto, a partir del versículo 14. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre toda la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Así que en el cuarto día nos encontramos solo una cosa creada, básicamente. Todo lo que nosotros vemos allá arriba en el cielo, cada puntito que vemos de luz, las estrellas, las lumbreras que alumbran la noche, fueron creadas. Y dice Dios específicamente que se hicieron las 2 grandes lumbreras, una mayor y una menor, para separar el día y la noche. Evidentemente, ¿cuáles son? El sol y la luna. Y es interesante porque todo tiene un propósito. En este caso, el propio texto nos dice para qué es, que sean para señales y para estaciones y para días y para años. Para estaciones, para días y para años. Hasta hoy. Nosotros hoy medimos nuestras estaciones, medimos los días, medimos la noche, medimos los años. Ahora tenemos calendarios, ahora está todo calculado, pero durante mucho tiempo todo el mundo miraba al cielo y ahí calculaba si era primavera, si era verano, si venían lluvias, si venía sequía, si ahora era de día, si ahora de noche. Hasta hoy puedes encontrar relojes solares en algunas plazas antiguas que están en la puerta de algún edificio principal y verás que esa agujita se va moviendo conforme el sol se mueve y va marcando la hora del día. Entonces el Señor crea el sol, crea la luna y lo hace con un propósito, separar el día y la noche, pero también nos sirve por señales, por estaciones, para marcarnos los años, para marcarnos los días. Esto nos empieza a enseñar algo también, que Dios crea todo con un propósito, la hierba con su semilla, los árboles frutales, cada uno con su semilla. Dios no crea por crear. En la creación nosotros vemos uno de los mayores atributos de Dios y es la sabiduría de Dios. Nosotros nos tenemos que esforzar por no ser necios. Y cuando miramos a nuestro Dios obrar, nosotros vemos a alguien perfectamente sabio. Imagínate que Dios pone la vegetación y los árboles antes de ponerlo seco. No tiene mucho sentido. Hay un orden, hay sabiduría en las cosas que se hacen, hay propósito en las cosas que se hacen. Vamos al quinto día, a partir del versículo 20. Entonces dijo Dios: llénese las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. El quinto día vemos 2 grupos de seres vivientes creados. Por un lado, los monstruos marinos, pero es interesante lo que también vemos aquí: llénese las aguas de las multitudes de seres vivientes y vuelen también todo ser que vuela, todos los pájaros, todas las aves también fueron creados. Y hay una cosa interesante en esta parte de la creación, es el hecho que Dios los bendice. Hasta ahora no hemos empezado a ver esa expresión y Dios lo bendijo y además Dios les da una instrucción. Si te das cuenta, hay una instrucción. Los bendijo diciendo:
Sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves. Eso no vemos una instrucción así dada a los árboles, no vemos una instrucción así dada a la hierba, no vemos una instrucción dada así a ninguna parte más de la creación ni a los luminares. Pero cuando empieza la creación de los animales hay una bendición de Dios con una instrucción. Y los bendijo Dios diciendo, sed fecundos y multiplicaos. A alguien más le dijo eso un poco después. A nosotros. Dios da una instrucción clara a los animales, multiplicarse también sobre la faz de la tierra y que las aves también se multipliquen, que los monstruos marinos se multipliquen, y todo eso pasa el quinto día, creación de monstruos marinos, creación de aves y la bendición de Dios para que sean fecundos y se multipliquen. Y vamos al último día de la creación, al sexto, y dice así, a partir del versículo 24, es el pasaje más extenso. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Ahora ya hemos tenido a los animales del mar, los animales del cielo, las aves, y ahora empieza a producir la tierra a los animales terrestres. ¿Qué animales? Ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género y el ganado según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Quiero hacer una pausa porque esto hace 20 años no tendría que hacerlo, pero por la ridiculez de nuestros tiempos sí. Nosotros no estamos al mismo nivel que los animales. Y yo sé que hoy hay muchas asociaciones y animalistas diciendo que la dignidad de un perro es la misma que la nuestra porque también tienen vida y tienen corazón y sienten. Los animales son inferiores a nosotros. Sé que esto es ridículo para muchos, pero te aseguro que en este tiempo hay que decirlo. Te aseguro que en este tiempo escuchas barbaridades como si yo hubiera un incendio en una casa y estuviera un mendigo y un perro, salvo al perro. Nos parece ridículo, pero eso pasa en nuestra sociedad. Hoy hay perros que tienen fiestita de cumpleaños, hoy hay dueños de perros que gastan 100, 200 euros mensuales en sus mascotas. Hoy hay dueños de animales que le dan más afecto a un perro que a cualquier otro ser humano en la tierra. Hoy hay dueños de animales. Miren, yo quiero ser equilibrado con esto. Yo no digo que no se quiera a los animales. Y te aseguro que un animal de compañía, quieras o no, emocionalmente te puede dar hasta tranquilidad. Cuando tú estás triste lo acaricias, te hace compañía, lo que tú quieras, pero no es una persona. No es una persona. Y nosotros tenemos que tener muy claro eso. Los animales fueron creados para nuestro beneficio. La Biblia dice que el impío maltrata a la bestia, pero que el justo cuida de su bestia. Y es verdad. Una de las marcas de nuestro corazón pecaminoso es el maltrato de los animales. Para mí las corridas de toros y todas esas cosas me parece una bestialidad. Es sanguinario, es maltrato de animales y yo no estoy a favor de nada de eso. Me da igual que sea cultura, arte y todo lo que tú quieras. Creo que cuando Dios dijo que nosotros dominásemos sobre la creación, en ese sentido no se refería a ese maltrato de los animales, a hacer, no sé, cuando uno era pequeño en el mundo, hacerle perrerías a un gato de la calle, atarle un cohete en la cola, no sé, de todo lo que se te ocurre, maldades. Nosotros tenemos que tratar a los animales dignamente por un motivo, porque son creación de Dios. Pero asimismo considero que debemos tratar dignamente el resto de la creación. No vivimos ensuciando las calles, tirando cosas a la calle, porque nosotros valoramos la creación de Dios. Valoramos esa creación. Sin embargo, sabemos que hay una escala en esa creación y hay una orden dada, la nuestra, a estar ejerciendo dominio sobre ellos. Nosotros comemos de los animales. Los animales toda la vida han servido en el campo para nosotros.
Han servido de protección para nosotros, han servido en las batallas, han servido en las guerras, han servido para el transporte. Sí, repito, estoy en contra de los abusos, pero que un animal cumpla su función servicial para el hombre, eso es algo bíblico. Y eso no está mal. ¿Por qué digo esto? Porque cuidado con las voces de nuestro tiempo. Cuidado con las voces de nuestro tiempo. No. Ay, esto de ir a caballo, pobre caballo, todo el día andando de un lado para otro. El caballo nació para ser libre y No. Ejerced dominio sobre ellos. Sirven para vuestros propósitos. Ahora porque tenemos coche, ¿qué vamos a hacer? No vamos a pie porque mira, el caballo no puede sufrir mi peso encima de sus lomos durante 20 kilómetros. Tira caballo. Pero toda la vida la gente apreció su animal de transporte. Le daba su agua, le daba su establo, le daba su cuidado, pero luego servía a sus propósitos. Y nosotros tenemos que tener eso muy claro. Nosotros no somos animales racionales. Porque si somos de los que piensan que somos animales racionales, entonces somos como ellos, animales, con alguna diferencia. Ellos son animales, bestias. Nosotros somos seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nunca maltrataremos la creación de Dios, pero trataremos a cada cosa conforme a su creación. Y los animales, los perritos, los gatitos, no son personas. Son animales. Y como tal deben ser tratados. Es más, si te sentaras con un zoólogo con cabeza, te diría que lo peor que le puedes hacer a un animal es humanizarlo. Lo peor que le puedes hacer a un animal. Porque lo sacas de su propia creación. ¿Cómo sigue el texto? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otra pausa. Alguno dirá, tan ridículo las cosas que hoy para decir. Bueno, en los tiempos que vivimos, afirmar que Dios los hizo varón y hembra es necesario. Dios no hizo dos seres no binarios. Dios no hizo dos seres que con el futuro descubrirían su sexualidad. Dios no hizo dos seres sin una identidad sexual y con un género fluido. Varón y hembra los creó. Los únicos dos sexos que existen y que biológicamente son definidos desde nuestro nacimiento. Todo médico con dos dedos de frente cuando nace va a decir una cosa, o es niño o es niña. Ahora no les dejan. Ahora tiene que elegir. Pero biológicamente solo hay una cosa. O es niño o es niña. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Varón y hembra los creó. Eso es sumamente importante, que las voces de este tiempo no nos hagan cambiar de vista. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Así que en este sexto día vemos a Dios creando dos cosas, todo animal terrestre y luego creando a la corona de la creación, al hombre, a su imagen y semejanza. No voy a profundizar en ese versículo porque habría mucho que decir de ese hagamos, que tocaremos un poquito la semana que viene. Y luego una clase quizá especial para hablar de la expresión imagen y semejanza. No significa que Dios literalmente tiene nuestra forma humana.
Pero nosotros tenemos muchas cosas que Dios tiene, o reflejamos, mejor dicho, muchas cosas que Dios tiene. Dios nos creó como seres relacionales, Dios es relacional. Dios nos creó como seres morales, Dios es un ser moral. Dios nos creó con ciertos atributos que son un reflejo de sus atributos. Nuestro amor no es como el amor de Dios, pero Dios es un ser que es amor y nosotros podemos reflejar amor como Dios. Dios es un ser de misericordia, misericordioso. Nosotros podemos mostrar misericordia como Dios. Dios es un ser, tiene ciertos atributos que pueden ser manifestados en nuestra vida. Hay otros que no. Obviamente nosotros tenemos ciertas cosas que jamás alcanzaríamos a ver en nosotros, atributos que están únicamente en el Creador. Pero nos ha dado su moral, nos ha dado su capacidad relacional, nos ha dado la capacidad de mostrar ciertos de sus atributos. Eso no lo vas a ver en los animales, eso no lo vas a ver en la hierba, eso no lo vas a ver en las plantas, eso solo lo vas a ver en el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y vamos al último día de la creación, al séptimo, que ya no es día realmente de la creación, pero es un día que parte de la creación. Y dice así a partir de Génesis 2, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Dios de toda la obra que había creado. Amén. Vamos entonces a ver algunas cosas importantes a recordar sobre la creación. El primer punto, y son fundamentos, el universo empieza con Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que todo lo que es el firmamento, todo el universo, todo el cosmos, inicia con Dios. Dios no parte del universo, el universo parte de Dios. Eso tiene que estar claro, porque muchas veces cuando miramos la ciencia, todo parte del universo. Nosotros como cristianos debemos entender que el universo parte de Dios. Dios es el principio del universo. En Génesis 14:19, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. O Génesis 14:22, y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. O Nehemías capítulo 9, versículo 6, solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Así que la primera cosa, hermanos, después de ver el orden de la creación, el universo empieza con Dios. No había absolutamente nada. El inicio de toda la creación, cielos y tierra, es Dios mismo. Dios es el principio. En el principio Dios creó las cosas. Dios es el inicio, el punto de partida de todo lo que existe. Amén. Yo sé, hermanos, que es muy básico. Pero recuerdo, estas clases solo quieren anclar fundamentos en el corazón. Tú puedes decir que esto es básico, pero en algunas religiones politeístas consideran que el universo fue creado entre dioses. Si tú estudias, y tampoco quiero que ninguno se vuelva loco con esto, pero temas de mitología, hay una cosa que es cierta, hay pensamientos, ideas, religiones que consideran que hay muchos dioses y que entre esos dioses hay unos más importantes y que entre uno o dos dioses crearon todas las cosas. Por eso este fundamento que para ti es básico, para nosotros es importante recordarlo, porque hay muchas voces que dicen otras cosas. En esa calle, si tú preguntas cómo empezó el universo, pocos te van a decir Dios. Es importante tener ancladas esas verdades en nuestros corazones. Otra cosa que quiero recordar, bajo lo que yo entiendo de las Escrituras, y reconozco que en esto hay mucha gente que piensa diferente, pero repito y afirmo, es lo que creo a la luz de la palabra. La creación tuvo un final. Yo no creo que Dios siga creando. Yo no creo que Dios siguiera creando. Creo que Dios creó las cosas. Porque en Génesis 2, versículos 2 y 3 hemos leído, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho,
Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que él había creado y hecho. El término utilizado aquí, el completar, es un término que indica finalizar una creación, finalizar una obra, punto y final. Entonces, hermanos, cuando me viene gente y me dice, bueno, pero Dios luego fue poniendo gente por otros lados de la tierra, yo no veo argumento a eso. Pero es que luego en la historia tú vas leyendo y gente se encuentra con gente. Léelo bien, porque que gente aparezca en otras zonas. ¿En qué parte de la escritura dice Dios? Bueno, voy a crear algo ahí y ya vosotros dais por hecho que voy creando lo mismo en otros sitios. Más gente por allí, otra gente por allí. No, creo que Génesis es un texto literal. Una de las cosas que quiere hacer la teología liberal es poner en duda la palabra en cuanto a su literalidad. Empezar a decir que la Biblia tiene mitos, que la Biblia tiene leyendas, que la Biblia tiene historias, pero que no hay que tomárselo todo literal. Para mí Génesis es literal. Y considero que Dios finalizó la obra en 6 días, santificó y bendijo el séptimo día en el que reposó, y considero que si la Biblia afirma que Dios completó su creación el 6º día, así es. Considero que después del 7º día las cosas se empezaron a desarrollar, que los animales empezaron a ser fecundos y a multiplicarse, que el hombre empezó a ser fecundo y a multiplicarse, que la creación se empezó a desarrollar y a multiplicar, pero que la obra creativa de Dios finaliza en el 6º día, porque Dios ahí dice que el texto que completó la obra y reposa luego de toda la obra que ha hecho. No vemos en ninguna parte de la Biblia que la Escritura afirme que Dios luego vuelve a crear y vuelve a reposar. No. Y cuando Jesús dice, hasta hoy mi Padre trabaja y yo también, Jesús no está diciendo en un contexto creativo. Jesús cuando dice, hasta hoy mi Padre trabaja y yo también, no se está refiriendo a que mi Padre sigue creando cosas, porque Jesús en ese contexto no está creando. Está obrando en la vida de las personas, está obrando en el corazón de la gente, está redimiendo almas, está santificando a su pueblo. Y en ese sentido, hasta hoy Dios está obrando. Dios obra en su iglesia, Dios obra en nuestros corazones, pero Dios no está ejerciendo una obra creativa. Bueno, si nos ponemos pejigueros y decimos que, bueno, somos nueva creación en Cristo, pero eso ya es un término espiritual. Yo me refiero a una obra creativa física y material. Dios finaliza esa obra el 6º día. Dios concluye esa obra y a la luz de la Escritura la obra tuvo un final. Otra cosa interesante, Dios creó incluso lo que no vemos. La creación de Dios no se limita a lo que nuestros ojos pueden ver. Nosotros debemos a la luz de la Escritura entender que fueron creadas cosas que nuestros ojos no ven. En el Salmo 148, en los versos del 1 al 6, dice, aleluya, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle todas las estrellas luminosas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Los estableció eternamente y para siempre, les dio ley que no pasará. Él los creó. Pero en esa creación nosotros hemos visto en el verso 2 ángeles y sus ejércitos. Hay una parte de la creación que nosotros no contemplamos. Nosotros no contemplamos el mundo espiritual. Nosotros no vemos ángeles a nuestro alrededor. Nosotros no estamos viendo a los ejércitos angelicales del Señor. Nosotros vemos una escena en la que un profeta está con su sirviente y en un momento el Señor abre sus ojos y le permite ver a un ejército del Señor detrás del ejército que los perseguía y le dice a su siervo, ¿ves? Mayor son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pero es un momento en el que Dios le permite ver una parte de la creación que es real, pero que nosotros no contemplamos. Dios no solo crea los mares, las montañas, la vegetación, los animales y a los hombres. Dios también creó el reino espiritual. Y nosotros no lo contemplamos. Dios es creador de lo que nosotros vemos material y Dios es creador del mundo espiritual que nosotros no contemplamos. Colosenses capítulo 1, versículo 16 lo expresa de esta manera Pablo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles.
Creadas las cosas visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿De quién habla ese pasaje? De Cristo. Por eso la semana que viene iremos un poquito a ese hagamos, ¿de acuerdo? Para entender un poco la participación trinitaria en la creación. Otra cosa interesante sobre la creación, amados hermanos, es que la creación fue ex nihilo, fue de la nada. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 3 dice así: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Una de las leyes de la ciencia es que la nada no puede producir algo. Es una de las mayores inconsistencias de sus teorías creativas o del Big Bang. Que cabe mencionar algo. Para los que no lo sepan, la teoría del Big Bang fue propuesta por un creyente. La teoría del Big Bang no fue un científico ateo que quería negar a Dios. Por el contrario, la teoría del Big Bang fue un creyente que era su manera de afirmar cómo fue la creación. Para él, el Big Bang era la representación del haya luz y hubieron los luminares. Para él, eso era la fuente de la creación. Ese Big Bang era Dios. Fue un creyente que originó un pensamiento, una idea sobre la creación del mundo partiendo de Dios. El Big Bang no es contra Dios. El Big Bang fue un pensamiento de un creyente queriendo explicar científicamente la creación. Nosotros sabemos que según la ciencia la nada no produce algo. Si hay en el subsuelo no hay nada y yo vuelvo el mes que viene, no va a haber nada. En la maceta sí, porque si hay una semilla, el mes que viene, si hay agua y se humedece, pues habrá un fruto, habrá una raíz, habrá un tallo, habrá algo. Y si produce un embrión en el vientre de una mujer, al tiempo habrá una criatura desarrollada. Entonces nosotros tenemos que entender que la vida produce vida. De donde hay algo, produce algo, pero la nada no produce absolutamente nada. Lo que el texto nos está diciendo es que tiene el único ser que creó todo de la nada fue Dios. Es imposible que la nada produzca el universo, es imposible que la nada produzca vida como nosotros, es imposible que la nada produzca todo el cosmos creado. Científicamente no hay lógica en ese argumento, pero Dios sí puede hacer las cosas. Dios no creó las cosas partiendo de una base, Dios no creó las cosas como algunas personas a lo largo de la historia han querido hacer pensar, que Dios llegó, vio ya como, oye, aquí podemos trabajar, aquí hay una tierra fértil, podemos empezar a crear cosas. Porque hay personas que han enseñado que Dios llega, ve como medio el universo y dice, bueno, hay algún planeta, no había nada. Dios creó todas las cosas ex nihilo, de la nada, absolutamente cero. Inexistencia total de cosas creadas. Solo alguien autoexistente en la eternidad, Dios. Y de la nada Dios crea todo. Dios crea todo. ¿Por qué la creación, el entender la creación, leer la creación, meditar en la creación, para muchos puede sonar un poco aburrido, pero a mí me agrada por un motivo, porque me hace pensar en mi Dios. Hermano, cuando yo llego y veo un edificio brillante, a veces viajando a predicar a algunos sitios, visito alguna ciudad y veo esos edificios, veo esas esculturas, me hablan de su arquitecto. Dice, no, ese hombre es una máquina, ese hombre es un profesional, ese hombre es detallista, mira la escultura. O veo un cuadro y digo, me habla del pintor, ese pintor, es muy detallista, le gusta esto porque siempre se enfoca en esas cosas. Cuando vemos algo creado, nosotros podemos ver muchas cosas de su creador. Los creyentes de hoy nos dan morbo los temas raros, ocultos. Nos gusta mucho el anticristo, nos gusta mucho quién va a ser la bestia, cuál es la marca de la bestia. Nos gustan esas cosas, el 666, que si te ponen un chip en la mano. Tú métete en el Facebook de los creyentes
Y cada vez que sale una noticia de un chip o una cosa, se vuelven locos. Les encanta la guerra, que viene el Armagedón, que viene esto, que viene aquello. Háblales de doctrina seria y se aburren como ostras. Eso es un problema. Porque el perder de vista los fundamentos serios y que para muchos son aburridos, que solo parece una clase aburrida, es lo que ha llevado a la iglesia hasta donde está. Tenemos una iglesia morbosa que le encanta cuando dicen veo, sueño, me revelan, y una iglesia que se aburre con la Biblia. Por eso tenemos un montón de iglesias viciadas a sentir, a que le cuenten, a que le... Oye, he soñado contigo, he visto una visión, en vez de una iglesia que lee la Biblia. Hay gente que la Biblia le aburre. Pero la Biblia nos habla de cómo es nuestro Dios. Y cuando tú ves que algo de la nada existe todo, y es todo creado, empiezas a ver, ¿y yo por qué voy a tener miedo de lo que me está pasando? ¿Tú has visto lo grande que es mi Dios? Si yo ahora mismo estoy en la nada y me parece que esto es un pozo sin salida, oye, que conmigo está el que creó todo. Tengo que tener un poco más de confianza. Conmigo no está un diosito pequeño, sin fuerza, al que el diablo le echa un pulso. Conmigo está el creador del universo. Cuando yo medito en la creación, a mí no me aburre, a mí me asombra Dios, me da seguridad, me da fortaleza, y digo, wow, ese es mi Dios. O sea, cada cual tendrá el suyo, pero ese es el mío. Y a mí me da muchísima confianza saber que ese es mi Señor. Mi vida puede estar muy complicada. Señor, tú de la nada hiciste todo. Mi situación todavía es fácil. Mi situación es fácil para alguien de tu poder, de tu magnitud, de tu grandeza, de tu majestad. La Biblia a mí no me aburre. A mí la Biblia me ayuda a estar firme en mi fe. Me ayuda a estar firme en mi fe. Dios creó todo de la nada. De lo que no había, Dios hizo todo. Otra cosa importante, y volviendo al tema de la creación y del universo, solo Dios es eterno. El universo no es eterno. Una cosa, el universo no empieza con Dios a la vez. No son Dios y el universo de la mano. No, Dios es eterno, el universo no es eterno. El universo tiene un tiempo. Por eso la ciencia todavía busca la edad del universo, millones y millones de años. Pero el universo no es eterno. El Salmo capítulo 90 y el verso 2, mira que dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Los montes tienen una creación, hemos visto que los cielos tienen una creación, la tierra tiene una creación, la expansión tiene una creación, la luz tiene una creación, las lumbreras tienen una creación. Dios no tiene una creación, Dios es eterno. El universo tiene un principio. Lo que nosotros vemos tiene un principio, el cosmos tiene un principio, Dios no tiene un principio, Dios es el principio. Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. El universo no es eterno, el universo tiene tiempo. Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. ¿Ven? Nosotros vemos que los propósitos de Dios son eternos antes de la creación. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 9 analiza este versículo. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la creación. Hermano, ahora, por eso te digo, analiza estas cosas. La gracia que se te fue dada en Cristo, hermano, tu elección, el saber que hoy estarías aquí, serías salvo, la gracia que se te fue dada en Cristo es antes del universo. Antes que Dios dijera, haya luz, Dios ya sabía que tú ibas a ser salvo. ¿Te entra eso en la cabeza? Antes de que todo empezara, oye, ¿cuántos años tendrán las estrellas? No sé cuántos años tienen, pero más que ellas, es el plan de Dios para mi vida. Sus propósitos son eternos. Tito capítulo 1 y el versículo 2 dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Nuestra esperanza de vida eterna, nuestra salvación, Dios la tiene planificada desde la eternidad.
Hermano, es interesante saber que antes de que Dios hiciera todo, tu salvación ya estaba escrita. No había luz. Y tú ya ibas a estar aquí. Amén. No, la creación no aburre, la creación te hace pensar en mil cosas. Yo no soy fruto de la casualidad. Y no importa si el fruto de ese nacimiento es una violación, un error. Porque antes de que hubiera luz, Dios ya sabía que una vida iba a estar ahí. Y había un propósito eterno para ese nacimiento. Y nosotros no somos quien para altercar ni discutir con el Creador. Por eso nosotros tenemos que entender que solo hay un Dios verdadero ante falsos dioses. Y eso también nos lo enseña la creación. Jeremías capítulo 10, versículo 10 al 12. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. O el Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. O Isaías 44:24, así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo, y afirmo la tierra sin ayuda. No habían varios dioses en la creación. Los salmos lo afirman, Isaías lo afirma, Jeremías lo afirma, que los dioses que los hombres se han inventado son nada, porque solo Dios estableció los cielos y la tierra. Todo otro dios inventado por los hombres, ya sea Zeus, ya sea Hades, ya sea Afrodita, ya sea quien sea, son invenciones humanas que perecerán con ellos, cosas absurdas creadas por los hombres, que se negaron a adorar al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, que hizo todo y lo sustenta sin ayuda. Dios no nos necesitó para crear el universo. ¿Cuántos más nos va a necesitar para algo hoy? No hay otros dioses en la tierra. No existen otros dioses. Cuando veas en la Biblia la expresión dioses, porque hay algunos versículos que da a entender como que los hay. Dios está en medio de la asamblea de los dioses y tú dices, ay, entonces ¿hay dioses o no hay dioses? Las expresiones de la Biblia esas se refieren a los dioses que los hombres se han hecho. Para los hombres sí hay dioses. Y todas esas expresiones lo único que van a hacer es exaltarte al único Dios verdadero por encima de ellos. No está diciendo que realmente hay otros dioses. Está diciendo que en la mente de los hombres, en el corazón de los hombres, ellos se han creado otros dioses. Pero que al final eso son cosas de barro, imaginaciones humanas que perecerán con ellos, porque solo Dios, el creador del universo, prevalecerá. Así que Dios, y solo Dios, hizo el universo. Dios es exclusivo en la creación. Isaías 37, versículo 16 dice, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Así que, hermanos, hemos visto el orden de la creación. Hemos visto que el universo no es eterno, solo Dios. Hemos visto que todo empieza con Dios. Hemos visto que Dios es el único Dios creativo. No hay otros dioses, por mucho que los hombres se los inventen. Hemos visto que Dios tiene exclusividad en la creación y no necesita ayuda. Hemos visto que los propósitos de Dios son eternos antes incluso de la creación. Hemos visto que la creación fue ex nihilo, fue absolutamente de la nada. Hemos visto que Dios creó incluso lo que no vemos. Hermano, asómbrate de la grandeza de tu Dios. Ese es el Dios que dice, te cuido. En serio, ese es el Dios que dice, eres mi hijo, yo soy tu padre. Ese es el Dios que ha dicho, estoy contigo. ¿Cómo vamos a temer? Hermano, cuando te llegue el afán, la preocupación, el miedo, la ansiedad, lee el texto de la creación y recuerda, ese es tu Dios.
Pero pastor, lo que pasa es complicado. Pues es porque quiere. Afanarte tampoco lo va a arreglar. Lo está permitiendo. Algún propósito tiene. Déjalo hacer. Él es Dios. Él sabe lo que hace. ¿No nos muestra la creación que es sabio? Pues ¿no será sabio también con nuestra vida? ¿Se equivocó creando el mundo? ¿Se va a equivocar con la nuestra? ¿Con nuestra vida? Nosotros somos los limitados. Nosotros quizá no entendemos cosas que nos pasan. Pero hermano, deja a Dios hacer en tu vida. Uno de los textos que a mí me cuesta más, mira que es fácil de entender, pero a mí me ha costado mucho vivirlo, cada vez me cuesta menos. Es un texto muy sencillo, pero muy difícil de obedecer. Estad quietos y ved que yo soy Dios. A mí ese me cuesta horrores. Horrores. Es como si cogieran mi vida y fuera un coche y Dios me dijera, suelta el volante que llegas. Y yo, ¿sabes esa sensación? Como cuando aprendí a ir sin manos en la bici. ¿Alguno de aquí ha ido sin manos en la bici? Yo tengo una cicatriz aquí súper grande de aprender a ir sin manos en la bici. Cuando aprendí a ir sin manos en la bici, yo di unas pedaladas así, dije, va solo, pero iba haciendo así con las manos como... Veo que va, pero no me da plena confianza. Es como cuando salieron esos coches que me dijeron, se aparcan solos. Digo, prefiero aparcar yo. Llámame raro o antiguo, pero déjame disfrutar de aparcar. Yo siento que va a dar un golpe, o esta gente no se conduce solo, tiene un detector, cuando se acerca al otro frena. Yo no sé ir en un coche de esos. A mí dame un coche que yo lleve el freno. A mí esto de que tiene un detector y se estropea el detector. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando ya estés saliendo por el cristal. No me fío. Cuando Dios te dice, estad quietos y ved que yo soy Dios, pues me cuesta a veces igual. Es más ridículo, porque Él no se equivoca, pero me cuesta. Y eso es pecado. A veces hay pecados, como son tan dulcecitos, como no, pero en el fondo es que tenemos miedo. Es pecado, es falta de fe. Es dudar de Dios. Es decir, Dios, yo llevo el volante de tu vida y tú, vale, Dios, claro que sí. Tú lo llevas. Y tú ahí como desconfiando de que se le va a ir el coche. A ti se te puede ir el coche. A Dios no se le va el coche. A Dios no se le han ido años y siglos de creación. ¿Cómo se va a ir tu vida? Él dijo que su hijo vendría de una virgen y vive. Él dijo que sería despreciado y lo fue. Él dijo que entraría en un pollino y entró. Él dijo que su pueblo estaría tantos años de cautiverio y no pasó ni un año más. Él dijo que su pueblo pasaría tantos años peregrinando y no pasó ni un año más. Él dijo que luego volverían a tal lugar y ahí que aparecieron. Él dijo que todo lo que él dijo, años después pasa. Ninguna de sus profecías falló. Ninguna de sus promesas no se cumplió. Él nos ha demostrado, desde que dijo haya luz, que podemos estar quietos y ver que Él es Dios. Pero somos demasiado orgullosos para estar quietos. Y nuestro propio orgullo destroza nuestra vida. Es como cuando decimos, deja que yo lo llevo, tú solo bendíceme. No. Dios no quiere que tú seas el Señor de tu vida y Él te bendiga. Dios quiere ser el Señor de tu vida. Él no dice que te sientes en una hamaca y no hagas nada. Pero Él dice que confíes en sus propósitos. Que confíes en sus promesas. Por un motivo. El final de todo este estudio, de hoy, del primero, nos enseña que Dios creó todo por un motivo, su gloria. El Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros vemos el cosmos, la gloria de Dios. Yo soy una persona que con mi mujer aprendí eso. Yo no valoraba un atardecer, un amanecer. Será cosa de mujeres o de la mía. Yo iba en avión y me ponía a dormir.
Yo no miraba por la ventana como, mira. Iglesia, pues como dura 1 hora el vuelo, está 1 hora. Pero mira, imagínate cómo será. Imagínate, yo quiero dormir. Ella ve cuadros por todas partes. Todo es un cuadro. Mira, amor, esos tonos rosas. Mira, amor, todo oscuro, la tormenta y un rayito de luz. Y digo, madre mía, pero yo aprendí una cosa. Yo despreciaba la creación de Dios, me acostumbré a verla y no valoraba al Creador tanto. Ella lo hace, pero admirando a Dios. Siempre te dice, pero mira cómo hace Dios las cosas. Mira cómo hace Dios las cosas. Dios ha mostrado su gloria. Cuando veo a veces películas de estas del espacio, de ir allí, y veo eso, no, en serio, Dios es grande nosotros. Dios ha mostrado su gloria en la creación. Pero incluso nosotros, en Isaías 43, versículos 6 y 7 dice, diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mí, a quien he formado y a quien he hecho. Si tú estás aquí es porque estás formado y estás hecho. Y solo hay un motivo, ¿eh? La gloria de Dios. A mí la creación me recuerda que la vida no se trata de nosotros. Somos muy egoístas. El egoísmo es la palabra que el Señor lleva en todos mis devocionales últimamente, martirizando mi corazón. Yo me di cuenta que lo soy. Lo soy. Quizá no tanto como cuando estaba en el mundo, pero no se ha ido del todo. Hay muchas decisiones que tomo y que si las me pongo a analizar, al final es por mí, por mis intereses, por lo que yo creo que está bien, por lo que yo creo que es mejor para mí. Y cuando preparaba el estudio de la creación, solo hay una cosa que brotaba en mí constantemente mientras oraba y lo preparaba. La vida no se trata de ti. No es tu vida y para ti. Yo te he hecho para mí. Para que tú me hagas a mí famoso en la tierra, joven. Para que tú hables al mundo de mí, no de ti. Para que tú hagas que el mundo me aplauda. Para que tú hagas que el mundo me cante. Para que tú hagas que el mundo me alabe. Para que tú hagas que el mundo me conozca. Si vas a tu trabajo es para mí. Si estás con gente es para mí. Si te subes al púlpito es para mí. Porque yo te he formado y te he hecho para mi gloria. Cuando vives solo para ti, estás haciendo un Dios de ti mismo al que adoras y le das la gloria. Fuimos creados para la gloria de Dios. Amén. Y cuando la Biblia dice, estad quietos y ved que soy Dios, ¿sabes qué entendí también? Que cuando yo confío en sus promesas, confío en sus propósitos y las cosas pasan conforme a la voluntad de Dios, al final solo puedo decir una cosa. Señor, a ti sea la gloria. Porque cuando le quiero quitar el volante al Señor y hacer las cosas yo, al final lo que pasa de quién ha dependido. De mí. ¿Y quién se lleva el mérito? Mi trabajo, mi esfuerzo, mi sacrificio. La gloria es mía. Cuando un hombre le dice a su familia, he trabajado como un burro, he construido esta casa para que no... ¿Quién se lleva la gloria ahí? ¿Dios? Se la está llevando él. No. Pero cuando nosotros descansamos en el Creador, vemos que nuestro trabajo es su bendición. Vemos que si me puedo levantar y tengo salud para ir a trabajar es su bendición. Vemos que si me dieron la hipoteca es su bendición. Vemos que si pude firmarla es su bendición. Vemos que si la puedo pagar es su bendición. Al final yo solo he descansado en sus obras, en sus bendiciones, en sus promesas. Y al final de cada cosa que vaya apareciendo en mi vida, solo iré diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que hoy nos vayamos a casa, ¿no? Y que podamos dormir tranquilos, recordando lo grande que es nuestro Dios. Que si de la nada hizo todo, su vida la tiene bajo control. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por recordarnos estos firmes fundamentos de nuestra fe.
Recordarnos, Señor, tu creación, tu grandeza, tu majestad, tu poder eterno. Recordarnos, Señor, que todo lo creado tiene tiempo, pero tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad. Recordarnos, Señor, que tú has creado lo que vemos, incluso también lo que no contemplan nuestros ojos. Y por eso, Padre amado, hoy te bendecimos, exaltamos y te damos la gloria, porque solo tú eres digno, solo tú la mereces. Gracias, Señor, por mostrarnos tu grandeza en la creación, tu sabiduría, tu poder, tu orden perfecto en hacer las cosas. Por eso confiamos, Señor, que si tú nos has dado instrucciones para nuestra vida, nuestro matrimonio y la iglesia, debemos seguirlas. Porque tú eres el que crea cosas perfectas. Tus planes son perfectos, tu orden es perfecto. Y salirnos de ello solo nos llevará a dolor, solo nos llevará a pecar, solo nos llevará a lastimar nuestra vida y los que están a nuestro alrededor. Por eso, ayúdanos, Señor, a someternos a tus decretos, a tus mandatos, a tus principios, para vivir la bendición de estar sobre aquel que crea todo con orden, sabiduría y perfección. Te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén.